Muy buenas tardes, bienvenidos a un diálogo electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Desde ya agradecer la sintonía que hemos tenido estas semanas en nuestros diálogos de gestión pública, de buenas prácticas en gestión pública, y esta semana con dos temas específicos de temas electorales. Hoy trataremos el tema elecciones internas, ¿no? Que son, cómo se van a desarrollar, en qué consisten, ¿no? Y para iniciar este diálogo electoral vamos a tener a tres destacados especialistas en temas electorales para conversar al respecto de las elecciones internas. Pero para iniciar este diálogo vamos a hacer una pequeña introducción a cargo de una especialista de la Gerencia de Información y Educación Electoral, Mirela Vázquez, que nos va a decir un poco qué son las elecciones internas. Adelante, Mirela. Buenas tardes con todos y con todas. Las organizaciones políticas son piezas fundamentales de la democracia. Por ello, y en búsqueda de contribuir con la democratización de esas instituciones, muchos países, incluidos el Perú, siguieron la tendencia de incluir en sus legislaciones electorales figuras que generen una mayor y mejor participación a la hora de toma de decisiones, fomentar la participación de hombres y mujeres, incluir a las minorías, generar o fomentar la rendición de cuentas e incluir mecanismos para la selección de candidatos. Las elecciones internas pueden ser entendidas como el procedimiento mediante el cual las organizaciones políticas designan o eligen a los representantes para las elecciones ordinarias, ya sea para las elecciones nacionales o las elecciones subnacionales. Asimismo, a los representantes también para cargos internos. Con miras a las elecciones generales del próximo año, la legislación electoral peruana reconoce hasta dos tipos de modalidades para elegir candidatos a cargos de elección popular. La primera de ellas se refiere a la modalidad directa, es decir, la que tan solo involucra a los afiliados del partido político, y la segunda se refiere a la modalidad indirecta, que involucra a los delegados. Si bien ningún método por sí mismo asegura la democracia interna, sí será posible observar cuál de ellos es más inclusivo y participativo. Los partidos políticos tendrán que elegir entre esas dos modalidades, habiendo sido la segunda, es decir, a través de delegados, la más demandada. A ello debemos de sumarle que estas elecciones internas se desarrollarán en un contexto atípico, pero sobre todo crítico, es decir, la pandemia de COVID-19. ¿Por qué son importantes las elecciones de los partidos políticos? Pues porque a través de esas elecciones y mediante la implementación de una serie de mecanismos se fomentará y se garantizará la participación de los afiliados, se reforzarán los vínculos con los precandidatos y los candidatos, se generará una mayor competencia electoral interna, servirá también como plataforma para adelantar y o conocer las ofertas políticas y se legitimarán las candidaturas. En ese sentido, las elecciones internas de los partidos políticos en el marco de las elecciones generales del 2021 significan un gran reto no solo para las autoridades internas, sino que también para los afiliados y la ciudadanía en general. Bueno, los dejo con estas ideas para iniciar con el debate. Gracias. Gracias, Mirela, por estas precisiones. Es importante para hacer el marco de este diálogo electoral sobre elecciones internas. Antes de empezar con nuestros panelistas, expositores, especialistas en el tema, recordarle a nuestros seguidores que cualquier consulta que quieran hacer la pueden hacer a través de nuestros mensajes de texto en el Facebook. Y si quieren optar por una certificación de asistencia a este diálogo electoral, tienen que haberse inscrito previamente, asistir a esta conexión y responder el cuestionario que colgaremos en nuestra red social Facebook al final del diálogo. Como bien decíamos al inicio de esta ponencia, hoy contaremos con tres especialistas electorales. Para empezar este diálogo vamos a invitar al señor José Andrés Tello Alfaro. Él nos va a hablar sobre la normativa vigente que existe en el marco de las elecciones internas, ¿no? El señor José Tello es abogado, máster en gobernabilidad por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de España, egresado del Magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, egresado de la Maestría de Buen Gobierno y Procesos Electorales de la Universidad de Piura, es becario de la Fundación Konrad Adenauer,
es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y actualmente es director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, INICAM, e investigador y miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Bienvenido, señor Tello. Muy buenas tardes, Miguel. Es un gusto de verdad poder estar con ustedes esta tarde justamente para discutir un tema tan relevante como es la democracia interna, ahora que estamos ya en un proceso electoral convocado recientemente por el presidente de la República y que tiene que llevarse a cabo hasta el día 11 de abril del año 2021. Nosotros debemos resaltar lo siguiente: estamos sin lugar a dudas en una etapa algo compleja de lo que es nuestra vida nacional, porque nos tocan los azarosos tiempos del COVID-19, tiempos en los cuales, sin lugar a dudas, como Estado peruano y también como sociedad hemos sido puestas a prueba en una situación compleja que nos hace advertir muchas cosas positivas y negativas que podemos tener como conjunto. Pero lo que sí queda claro es que la Constitución y las propias leyes determinan en una democracia representativa como la que vivimos que existe un periodo de alternancia y vienen cambios de mandatos. En consecuencia, nosotros tenemos que, si bien hubo un proceso de reforma electoral que contó con 3 etapas, una del 2017 con 6 normas electorales dadas antes de las elecciones regionales y municipales de 2018, luego 4 reformas, de las cuales 3 fueron ratificadas por la población en un referéndum en el año 2018. Me refiero a las reformas constitucionales de no reelección, por ejemplo, de autoridades en el Congreso, el tema de inmunidad y el tema de financiamiento de partidos políticos, dejándose de lado el tema de la bicameralidad. Y luego, esta propuesta de reforma que la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política dio en el año 2019, de los cuales 4 normas han surgido, 4 leyes que fueron dadas en agosto del 2019 y 2 reformas constitucionales que están todavía en una etapa de aprobación. Sí hay que tener en cuenta algo. Se legisló en torno a la elección primaria como un mecanismo por el cual se fortalecía la institucionalidad de los partidos políticos. Unas elecciones que iban a ser simultáneas con las elecciones generales, por ejemplo, que tenemos el próximo año, y que debían contar con la presencia masiva de la población. Ese hecho sabemos que por el contexto de pandemia ya no es dable. En consecuencia, solamente nos tenemos que ceñir a un mecanismo de elecciones internas que, a mi entender, de acuerdo a lo que he podido ver en la norma recientemente, esta norma que ha salido publicada el sábado pasado y que es la ley 31038 o 31038, advertimos que tenemos un proceso de elecciones internas bastante particular que trata de recoger algunas cosas importantes de lo que fue pues, la normatividad sobre elecciones internas, elecciones primarias, con la participación de los organismos electorales. Por favor, Aitor, ¿me puedes dar una mano con las diapositivas? La siguiente, por favor. Muy bien. Nosotros tenemos el rol de los organismos electorales. Tenemos una Oficina Nacional de Procesos Electorales, nuestra anfitriona de este evento de hoy día en la tarde, que es la encargada de organizar la elección, planificarla y organizarla. Hablamos siempre de las elecciones internas. Tenemos un RENIEC que se tiene que encargar conjuntamente con el Registro de Organizaciones Políticas de tener los padrones, el cuerpo electoral justamente de aquellos militantes que van a participar en estos procesos. Recordemos que las elecciones internas para estas elecciones generales 2021 que realizarán cada uno de los partidos políticos son elecciones que cuentan con la participación de los militantes. Luego tenemos una solución de controversias, algo que siempre fue muy discutido en instancias de Jurado Nacional de Elecciones, quien a su vez también tiene que encargarse de elaborar el cronograma electoral y fiscalizar las elecciones. Los partidos tienen, y esto es lo que señala la norma de manera expresa, la posibilidad real de poder también ellos determinar algunos requisitos, modalidad de inscripción, número de postulantes, considerar la figura de los titulares y accesitarios, en fin, o sea, tener una organización del proceso en base a un reglamento interno. Estas elecciones son calendarizadas por el Jurado Nacional de Elecciones, al cual se le han dado la prerrogativa de poder diseñar las mismas. Por favor, Aitor, la siguiente. La siguiente diapositiva. Perfecto. Los afiliados. Acá también hay un punto que fue muy controvertido y se discutió mucho sobre el tiempo de afiliación que debían tener las personas que iban a participar como candidatos en estas elecciones generales.
y obviamente pasando por un proceso de elecciones internas. Finalmente, después de muchos debates, se determinó que el 30 de septiembre del 2020 era una fecha perentoria para que todas aquellas personas que deseen participar como candidatos, bueno, se encuentren inscritas en un determinado partido. Se habla también del tema de aquellos partidos que están en proceso de formación. Y lo interesante de esto es que acá sí había un problema serio en el diseño de la norma. Y lo digo como una crítica constructiva porque a estas alturas del partido lo único que corresponde con una ley ya promulgada es simplemente tratar pues de hacer llevadero el tema y en serio que cuando a veces la técnica legislativa no es la adecuada y eso viene del Parlamento, corresponde lamentablemente pues a los organismos electorales tratar de salir adelante y bueno, tratar de mantener la idoneidad del proceso que es lo fundamental. Pero por ejemplo, había precluido el plazo para que se puedan inscribir partidos políticos que, o mejor dicho, para que aquellos partidos políticos que no contaban con una inscripción vigente, al momento de la convocatoria a la elección participen. Y eso, por ejemplo, no ha sido tomado en cuenta. Se ha hablado, o mejor dicho, hubo un debate muy intenso en torno a eso y se ha dado la posibilidad de que organizaciones políticas con inscripción pendiente todavía pueden inscribirse. Pero acá viene un detalle que es importante y es que se precisa que la inscripción se puede dar hasta el momento en que se inicia la inscripción de candidaturas, pero hay un plazo que se coloca para que el afiliado, mejor dicho, la persona que integre este partido en formación esté inscrita o reconocida ante el registro, y es el 30 de septiembre, lo cual, sin lugar a dudas, pues constituye un problema bastante serio, porque estamos casi un mes que se vence este plazo. Pero yendo un poco más allá, podemos ver también de que todavía se mantiene bajo el principio de la autonomía privada esa prerrogativa que tienen los organismos, o mejor dicho, las organizaciones políticas, los partidos, para ser más exactos, de poder dar sus propias normas y reglas de juego. La siguiente diapositiva, Leitor, por favor. Gracias, Aitor. Acá las modalidades de elecciones internas es un tema complejo. Lo ideal hubiese sido un militante, un voto, por varias cosas. Primero, que los organismos electorales no tendrían que discriminar en cuál es la elección que va a tomar finalmente el partido político, porque el partido hoy en día puede escoger entre un militante, un voto, o puede escoger una votación o una elección por delegados. Y eso, obviamente, de acuerdo a lo que mande su estatuto. Lo que se proponía, y era lo más técnico, era que solamente sea la modalidad de un militante, un voto. ¿Por qué? Porque de esa manera era una fórmula democrática y una fórmula amplia, extendida, por la cual el partido político podría escoger a sus autoridades sin tener que pasar por un doble proceso. Porque si nosotros vemos lo que es la elección por delegados, estos delegados primigeniamente tienen que ser elegidos un militante, un voto. El único aspecto que acá podría resultar razonable, y esto lo digo como una crítica de manera abierta, es el hecho de tener, producto de la elección de un militante, un voto, de un colegiado, un grupo, un conjunto de delegados, la posibilidad de tener una asamblea pequeña con la cual negociar las candidaturas. A mi entender, esta modalidad es poco democrática, poco transparente y es más de lo mismo que hemos tratado de combatir en cuanto se refiere a la falta de institucionalidad que tienen los partidos políticos. Quiero ser muy claro y transparente. Técnicamente yo no le veo sentido. Más aún si es que nosotros pretendemos fortalecer la democracia de los partidos políticos, la democracia interna, porque a mi entender eso no se fortalece en la medida en que se excluye finalmente de la elección de los candidatos a los militantes y queden delegados que son perfectamente manejables, por decirlo de alguna manera, es un grupo minoritario, la posibilidad de que la élite dirigencial todavía a dedo pueda manejar el tema de las candidaturas. Es una crítica fuerte, lo sé, pero yo lo he expresado en muchas ocasiones y me parece que esta parte de la norma sí sería algo no tan bueno para lo que buscamos finalmente, la finalidad misma de un proceso de reforma política que es la institucionalidad de los partidos. Pero sí quiero ser claro en algo. El hecho de pensar que los partidos políticos podrían optar por la primera modalidad y no por la segunda. Será en nosotros los electores finalmente el ver a la luz de los hechos de las próximas elecciones internas cuáles fueron los partidos que fueron por una o por otra opción y sacar nuestras conclusiones respecto a qué partidos merecen nuestro voto por ser más democráticos que otros. La siguiente diapositiva, Aitor, por favor. Las modificaciones a la ley de organizaciones políticas también nos llevan a nosotros a entender, por ejemplo, de que se permite, y esto sí es positivo, que la OMPE pueda tener la posibilidad de elegir
¿no? Mecanismos presenciales o no presenciales de elección, electrónicos o manuales. Se da una prerrogativa a un organismo que definitivamente está en la capacidad de poder incluso generar una votación electrónica no presencial. En consecuencia, esto sí sería interesante como una suerte de globo de ensayo para saber cómo podría ser hacia futuro la implementación del voto electrónico, pero ya de una manera mucho más desarrollada de lo que se ha venido dando hasta ahora de manera experimental. Hay que reconocer acá algo muy importante. La OMPE no trabaja por un periodo de 4 años o un periodo de 8 años. La OMPE viene trabajando como una institución desde los años 90 y la OMPE viene con el desarrollo de la votación electrónica en lo que va del presente siglo, desarrollando este mecanismo, esta forma de elección, y obviamente en un proceso que quizás va a tomar algunos años más para tenerlo verdaderamente implementado y sobre todo asimilado por la población a efectos de que ésta pueda estar tranquila respecto a la idoneidad del proceso, su transparencia y sobre todo la legitimidad que debe sobrevenir de lo que ocurre el día en que los peruanos vamos a las urnas, y es la elección de nuevas autoridades, el recambio constitucional dentro de la democracia representativa, que es lo más saludable. Entonces, hay que resaltar este punto y la prerrogativa que tiene el organismo electoral de poder llevar adelante estos procesos. Las elecciones internas nos llevan también a la posibilidad de escoger a los candidatos titulares y de forma facultativa accesitarios. Esto es súper importante porque nos permite poder, si se presenta oportunamente, antes que vence el plazo de inscripción de candidatos, todas las ternas, obviamente se puede transcurrir el periodo de calificación de tachas sin mayor dificultad y por ende se podría tener, en caso de que hubiesen problemas, pérdidas de candidaturas, bueno, una pieza de recambio en base a una elección legítima dada, evidentemente, en los comicios internos partidarios que, repito, son fundamentales en la previa, lo que es la elección general 2021. Acá, la siguiente diapositiva, por favor, editor. Acá sí hay que tener bien en claro que existe dentro de este proceso la necesidad de tener un saneamiento registral. Saneamiento registral en torno a quienes son las autoridades partidarias. Entre ellas tenemos sin lugar a dudas los personeros que, como todos sabemos, tienen un rol protagónico al momento de inscribir candidaturas, al momento de llevar adelante el proceso electoral y la defensa legal del voto. En consecuencia, el tema de los mandatos es un asunto más que importante y tiene un plazo perentorio para una renovación hasta el 31 de octubre. Ahora, acá se permite también la utilización de herramientas virtuales o electrónicas que sin lugar a dudas pues permitan salvaguardar a todos de lo que es este problema sanitario que tenemos, que en realidad nos ha venido a cambiar la vida en el último año. La siguiente diapositiva, por favor. Acá hay algo que es bien interesante. Si es que la elección interna de dirigentes no llega a producirse, hay una extensión del mandato de las autoridades en ejercicio. Miren, en líneas generales, nosotros debemos entender de que estos procesos de elecciones internas, en realidad, a la fecha, y voy a dar otra opinión personal desde una perspectiva técnica, porque lo que estoy expresando es un hecho, o sea, lo quiero expresar como una opinión técnica y evidentemente también como una opinión personal, pero como técnico, no como político. A mi entender, estas elecciones internas, como están diseñadas, son elecciones que garantizan de por sí su idoneidad. ¿Y saben por qué? Por la presencia de los organismos electorales. Yo creo que hubiese sido fundamental eliminar el voto preferencial en este contexto y permitir que vayamos con listas cerradas y bloqueadas como aquellas que se presentan, por ejemplo, para la elección de regidores municipales. Hubiera sido importante porque se hubiese consolidado realmente la institucionalidad de los partidos políticos en el sentido que ellos nos presentarían ternas cerradas y dejaríamos en el elector finalmente la posibilidad de votar más que por personas individualmente, votar por partidos. Repito, los organismos electorales, al participar tanto la OMPE como el jurado y el RENIEC, permiten dar la tranquilidad de que existe una transparencia en el proceso. Repito algo que manifesté hace un rato. No estoy muy seguro de que con los delegados existe ese nivel de transparencia, porque finalmente los delegados definitivamente pueden tener niveles de negociación con las directivas partidarias, y eso es algo que escapa del control de los organismos electorales.
Sí considero que si se hubiese mantenido la modalidad de un militante un voto y se hubiese eliminado el voto preferencial, hubiésemos dado un gran avance en el proceso de institucionalización de los partidos políticos, sobre todo entendiendo de que las primarias, como están legisladas en las normas dadas en agosto del año pasado, específicamente en la Ley 30.998, bien pueden ser aplicadas para el año 2022. Pero no quepa la menor duda, estamos ya con un marco normativo, tenemos que ser optimistas como peruanos y tratar de sacar adelante toda esta etapa electoral en medio de una pandemia que, como lo he expresado al inicio, ha puesto verdaderamente al país, a su Estado, a su sociedad civil, a todos nos ha puesto a prueba. Confiemos en que las cosas vayan para mejor y en lo particular, bueno, quedo encantado de verdad de escuchar en lo sucesivo las preguntas que pudiesen plantear y bueno, soy el paso a los demás expositores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José, por tu exposición. Clarísimos los puntos sobre la nueva normativa que está alrededor en el marco de las elecciones internas, las mismas que han sido ya publicadas en el Diario Oficial del Perú el pasado fin de semana, el sábado, como le dijo José Tello. Y eso implica, obviamente, que los organismos electorales que participan del mismo tengan otros mecanismos para desarrollar estas elecciones internas. A nuestros seguidores, estamos ahorita en la primera fase de este diálogo electoral, en donde los expositores van a tener 10 minutos de participación y luego en la réplica, que será la segunda participación de 5 minutos, donde complementarán su exposición y absolverán algunas consultas que ustedes tengan a bien hacernos a través de nuestras redes sociales. El señor Núñez nos va a hablar un poco del impacto, ¿no? ¿Qué impacto tiene las elecciones internas en el fortalecimiento de la democracia partidaria, ¿no? Qué importante son las elecciones. El señor Núñez es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, posee una maestría en Psicología de la Comunicación, experto en resolución de negocios sociopolíticos, gestión y planeamiento estratégico, ética y transparencia en la administración pública y en los partidos, y liderazgo democrático. Es profesor del Máster de Gobernabilidad de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones y consultor especialista en idea internacional. Bienvenido, señor Núñez. Muchas gracias, Miguel, y gracias a la OMPE por esta invitación. Ya extrañaba estos diálogos electorales. He preparado un pequeño PowerPoint más bien reflexivo para compartir con ustedes sobre estos temas que nos vienen preocupando hace tanto tiempo. Acá en la zona donde yo me encuentro hay problemas de internet, pero trataré de ser rápido y concreto para poder comunicar las ideas principales de lo que quiero expresar. Voy a pedirle al joven Aitor que me está apoyando con las imágenes que pasemos a la siguiente lámina, por favor. Yo digo que la democracia comienza por casa porque uno debe empezar por el ejemplo, y el ejemplo deben dar los partidos al ejercer esa democracia interna que tanto pregonan. Me gusta siempre hacer una especie de contexto histórico de cómo empezamos a hacer un esfuerzo mayor por modernizar a los partidos. Y casualmente el maestro Dieter Nolen, en la Europa de los años 90, sobre todo del 95 hacia adelante, hizo un gran esfuerzo para que los partidos europeos se aggiornizaran, por darle la palabra en italiano, se modernizaran, se pusieran al día. Y ese ejemplo de Dieter Nolen en la mitad de los 90 fue seguido en América Latina por el español Alcántara Sáez de la Universidad de Salamanca, donde a partir del año 2000 él empieza en sus viajes a América Latina a hacer una peregrinación y una invocación a los partidos latinoamericanos y centroamericanos y algunos caribeños para que se modernizaran. Y uno de los temas de la modernización tenía que ver con la democracia interna. Y Flavia Freidenberg, que ayudó a Dieter Nolen a
una reedicción, por darle un nombre, del Tratado de Derecho Electoral original del año 98, en la edición reeditada, valga la redundancia, del 2003, insiste mucho en los temas de democracia interna, con una presentación un poco crítica y poco esperanzadora por parte de Flavia, porque ella decía que los partidos en sí no estaban muy convencidos de modernizarse y de introducir los temas internos, pero que al final lo iban a hacer porque las tribunas y el pueblo de los partidos lo estaba pidiendo. Y de alguna manera, ella comenta que el tema se fue socializando al interior de los partidos en distintos niveles, según la coyuntura, digamos así, según de la propia modernización de cada uno de los países. Y yo voy a poner de mi propia coyuntura, porque he estudiado los partidos en América Latina, que en algunos partidos, el introducir los temas de democracia interna se hizo de verdad. Y voy a nombrar 3 básicos: Chile, Uruguay y Uruguay. Perdón, Chile, Argentina y Uruguay, con distintos matices de avance. Pero en otros, bueno, se maquilló un poco el tema de la democracia interna o se hizo el llamado síndrome del gato pardo, o sea, los partidos declaran hacia afuera, sus cúpulas partidarias declaran hacia afuera que se están modernizando, incluyendo la democracia interna, pero en el fondo quieren que todo permanezca igual. Y algunos de los que nos están oyendo preguntarán el por qué pasa esto. Bueno, hay una resistencia al cambio en las élites partidarias, en los liderazgos partidarios, porque no quieren perder lo que pudiéramos llamar el llamado poder interno, ¿no? Por darle un nombre adecuado. No quieren perder poder. Siguiente lámina, por favor. Lo que vemos en lo que yo les quiero mostrar, una lámina más, por favor, es que yo sí creo mucho en la democracia partidaria y creo que eso tiene que ver con una importancia básica en los derechos y en los deberes de los militantes. Lámina anterior, por favor. Creo que es importante señalarlo así porque la democracia hacia afuera también tiene que revelarse, como yo expliqué, en la democracia hacia adentro. Y creo que la democracia interna es uno de los pilares del fortalecimiento de la democracia partidaria. Ahora, este tema, a pesar que mucha gente está conectado escuchando este diálogo electoral, es posible que este tema a la mayoría de la población, esa que llamamos la población de a pie, este tema no les interese, no les incumbe, o sea visto como poca cosa. Pero para un afiliado de un partido, este tema sí es muy importante porque de alguna manera los afiliados de los partidos tienen al partido como su propia familia y ello es sumamente importante. Entonces pasemos a la siguiente lámina, que como yo les explico son láminas de provocación. Esta lámina, para que ustedes vean la fecha en que fue creada, es una lámina que en el Instituto Nacional Demócrata lo trabajamos en el 2007. Recordemos que el Perú tuvo elecciones internas a partir del año 2000 en un ambiente más democrático y en el año 2003 el Congreso de la República por fin parió Paula, dio a luz la primera ley de partidos políticos en el Perú. Se armó una gran discusión porque había gente que decía que era mejor no tener una ley de partidos, como en algunos países no había, pero la tendencia en América Latina a raíz de los esfuerzos de Alcántara Sáez y de Dieter Nolen es tener una ley de partidos y tener partidos más modernos. Y en el 2007 el Instituto Nacional Demócrata sacó este triángulo de las buenas prácticas partidarias que, como ustedes se dan cuenta, tiene un lado, el lado izquierdo, dedicado a la democracia interna. Y yo señalo con una flecha en azul, casualmente, lo que dice: los líderes y candidatos
son elegidos de manera libre, justa y de acuerdo a las reglas del partido. Y hay otra serie de elementos que también tienen que ver con la democracia interna, porque capacitar a los líderes es un derecho que tienen los militantes a ser preparados y también es parte de la democracia interna, o que el partido esté distribuido a lo largo del país y de unidades funcionales, juventud, mujeres, trabajadores, empresarios, etcétera. O que el partido se comunique de manera horizontal y vertical también. O que los partidos a la hora de preparar el programa de gobierno también puedan participar, me refiero a los militantes de base, sea donde estén, en Junín, en Tacna o en Arequipa. Pero un factor muy importante de la democracia interna es la manera de elegir. Entonces, este triángulo de las mejores prácticas partidarias lo socializamos acá en el Perú con los partidos políticos. Hubo bastante aceptación, pero como les dije en la lámina preanterior, también se dio un poco de resistencia al cambio porque las élites no quieren perder poder. Siguiente lámina. Y ya vamos llegando prácticamente a la parte final. Recordar algunos términos que aquí confundimos. Así confundimos muchas veces inmunidad parlamentaria con impunidad parlamentaria. Y es un comentario a título personal, no comprometa a la OMP en mi comentario. También digo que democracia interna no es dedocracia interna. O sea, no es el dedo el que debe señalar quiénes deben ser nuestros candidatos, sino elecciones libres, justas y transparentes. Y creo que definitivamente los partidos, a través de sus militancias, a través de sus líderes regionales, reclaman lo que yo llamo la libertad partidaria para participar en los procesos internos. Y no confundamos libertad partidaria con libertinaje. Y al menos en mi caso, yo soy partidario de la fórmula un militante, un voto. Aunque yo pueda respetar, pero no compartir la figura del voto por delegados, porque creo que muchas veces el voto de los delegados es un voto de alguna manera controlado, de alguna manera manipulado, porque, por ejemplo, si yo soy dirigente del partido en Chiclayo y me pagan el boleto, me pagan la estadía, alimento, comida y otras cosas en Lima, lo más probable es que ese voto mío sea un voto un poco direccionado. No somos unos niños para creer que en política todo es un cuento de concurso floral, ¿no? Entonces, creo más en un militante, un voto. Y quiero manifestar también mis dudas sobre las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No es que no esté de acuerdo. De hecho, creo que en Argentina, en Uruguay y en Chile, ellos están como más preparados para eso. Pero no sé si con el hartazgo que tiene la población de algunos de nuestros países, incluyendo la peruana, sobre el tema político, invitar a ciudadanos que no tienen que ver con los partidos a unas elecciones primarias, abiertas y sobre todo obligatorias, ya que aquí detestamos tanto la palabra obligatoria, ni siquiera queremos el voto obligatorio. Tengo mis dudas, tengo sentimientos encontrados y quería expresarlo aquí. Y coincido con el doctor Tello en que, dada la pandemia, habría que ver si esas elecciones internas deben ser por voto electrónico u otras modalidades. Otras modalidades que tendríamos que ver porque estamos en una emergencia pandémica y pudiera ser utilizado. Habría que ver la forma de hacerlo y tendríamos que trabajarlo en las próximas semanas. Y lo otro es que este tema de la democracia interna reviste una necesidad básica, que es tener voluntad política para hacerlo, y las élites políticas muchas veces no lo quieren. Y yo, antes de terminar esta parte expositiva, quiero revalorizar la participación de un militante, de un miembro de una familia partidaria, como como un derecho y como un deber. Siguiente lámina, porque ya estamos llegando al final. Lo que quiero expresar es que yo sí creo en la participación vinculante de la OMP como organizadora e implementadora del proceso de elecciones internas. No es aquella cosa que decíamos de, bueno, podemos llamar a la OMP para que nos ayude. No, vinculante, que sea organizadora
y implemente la logística. Que RENIEC entregue un padrón depurado. He visto gente muy molesta, gente de partidos, porque el secretario general de turno lo sacó del padrón porque no era de su corriente interna. Y que el Jurado Nacional de Elecciones pueda de alguna manera dirimir las cuestiones legales y de jurisprudencia que siempre se presentan en una elección interna porque hay apelaciones, etcétera, etcétera. Y mi criterio personal, de nuevo, es que este asunto de la democracia interna tiene que ejercerse no solamente para elegir candidatos a cargos de elección popular, sino también hacia la interna de los partidos, para designar el presidente, el secretario general o el comité ejecutivo nacional. Esas cosas que todavía manejamos en América Latina, porque en otros países ya no existe esa figura del presidente o el secretario general, se maneja de una manera más moderna. También debo confirmar en la última parte de la lámina, yo sí creo que los candidatos deben estar inscritos en el partido y que debe haber un plazo para inscribirlos. Se habló primero de un año, ahora se habla de que antes del 30 de septiembre por esta pandemia deben estar inscritos. Yo sí creo que deben ser miembros del partido y tener una vinculación directa con esa fuente partidaria, familia partidaria que le da cobijo. Y por supuesto lo que ya se aprobó y que también estoy de acuerdo es con la paridad y alternancia al 50% por ahora, porque sí, según la estadística, las mujeres ocupan mayores cargos, mayor número de mujeres en la población. Yo pienso que también debería ser reflejada en el porcentaje. Y la última lámina es que quiero vincular esta reflexión con el tema de la pandemia y decir de alguna manera que nosotros hemos sufrido de una pandemia electorera al interior de los partidos, donde esas votaciones son dedocracias y no democracias internas. A partir de la ley de partidos políticos del 2003 y otros reglamentos, había esa resistencia al cambio, y frente a esta pandemia electorera, yo creo que la vacuna contra los abusos sobre los derechos y deberes de los militantes es efectivamente ejercer democracia interna. Hay muchas opiniones legales y de coyuntura sobre cómo afrontar esta situación. Yo acepto la opinión de mis colegas, pero yo sí creo en lo de la militancia, un voto, me refiero a un militante, un voto, y termino diciendo que pienso que en toda crisis hay una oportunidad. Y esta pandemia nos debe vacunar contra el palabrerío populista que en el fondo no quiere cambiar nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Núñez, por su exposición. De hecho, nos quedamos con la primera frase de su PPT: la democracia empieza por casa. Y creo que esa es la esencia de unas elecciones internas y el esfuerzo del legislativo y de los organismos electorales porque las elecciones internas de los partidos cada vez se regulen de mejor manera y puedan representar la voluntad de todos los integrantes de esta familia que usted indica que son los partidos políticos. Muchas gracias. Y nada, vamos a retomar nuestra conexión con Fernando Vélez Moro. Como les estaba diciendo, él nos va a exponer un poco ya la operatividad que va a realizar OMPE, cómo va a ejecutar las elecciones internas de las organizaciones políticas en este nuevo marco legal, y cómo lo va a ejecutar en este marco de pandemia también. Fernando Vélez Moro es abogado especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Electoral, asesor y funcionario en instituciones públicas a nivel alta dirección en el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial. Es autor de artículos de investigación en materia de su especialidad en medios nacionales y extranjeros. Es profesor de nivel pre- y postuniversitario en las especialidades de Derecho Constitucional, Electoral, Municipal, Administrativo, Argumentación Jurídica y Teoría del Derecho. Fernando, bienvenido. Mira, muchas gracias. Como han señalado los expositores que me han antecedido, nos encontramos en un contexto especial. Este contexto especial, signado a partir del mes de marzo en esta coyuntura de la pandemia, ha obligado a repensar
no solamente a los actores políticos, digamos, el Congreso, los representantes del Congreso de la República, sino a los propios organismos que integran el sistema electoral, para ver de qué manera cumplimos con la obligación de llevar a cabo elecciones confiables, transparentes y seguras al mismo tiempo. Es decir, que a su vez podamos darle a la ciudadanía unos resultados en tiempo oportuno, pero que a su vez traduzcan esos resultados de los procesos electorales la voluntad popular expresada en las urnas. Evidentemente, como parte de este contexto que hemos señalado, ha habido la necesidad de aprobar normas especiales que regulen precisamente cómo vamos a llevar a cabo los procesos electorales. Y evidentemente estamos hablando del proceso electoral del Bicentenario del 2021, el Bicentenario de la República. Pero para llegar en las mejores condiciones, en condiciones en las que los ciudadanos puedan efectivamente manifestar y elegir a las autoridades que van a regir los destinos del país a partir del año 2021, se necesitan de fases previas. Evidentemente, estamos hablando de la manera en que los partidos políticos van a elegir a los candidatos que van a llegar a las elecciones de 2021. Y parte de estas normas, como ya han señalado los expositores que me han antecedido, parte de estas normas se refieren evidentemente a las elecciones internas de los partidos políticos. Y es un poco en lo que me voy a centrar a partir de este momento en la exposición. ¿Podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor? Había señalado que en el mes de marzo se produce, para todos conocidos, la declaratoria del estado de emergencia que se realizó el 15 de marzo del 2020. Una de las primeras normas que el Congreso recién elegido, producto de las elecciones congresales extraordinarias de enero de este año, una de las primeras normas que aprueba fue la ampliación del plazo de modificación de las normas electorales hasta por 6 meses después de publicada la ley 31.010. ¿Qué significa esto? Que si hasta antes de la pandemia existía un marco normativo que obligaba a establecer el marco jurídico que regía en las elecciones hasta un año anterior a la fecha de realización de los procesos electorales, esto suponía que la fecha máxima para realizar las modificaciones iban a agotarse en el mes de abril del presente año, porque las elecciones estaban previstas para el mes de abril del 2021. Y efectivamente, el Congreso de la República, el 27 de marzo, aprueba la ley y señala que pueden realizar modificaciones a las normas electorales hasta 6 meses después de publicada esa norma. Esa norma fue publicada el 27 de marzo del 2020, 6 meses posteriores al día siguiente a la publicación, hasta el 28 de septiembre, tienen todavía plazo para modificar el marco normativo en materia electoral. Ahora bien, la preocupación de los organismos que integran el sistema electoral ha sido: necesitamos aprobar cuanto antes la mayor cantidad de modificaciones con la finalidad de contar con un elenco normativo estable para la organización de los procesos electorales. ¿Qué duda cabe que mientras más se ha demorado el Congreso en aprobar las normas que regulan los procesos electorales, mayor incertidumbre genera no solamente en los actores políticos, los propios partidos políticos que desean contar con reglas claras por las cuales regir sus procesos internos, sino también por el hecho de que se dificulta cada vez en mayor término la propia organización del proceso electoral por parte de las entidades del sistema electoral. Desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, el Congreso de la República ha venido discutiendo las normas las normas electorales que eran necesarias modificación. Y así, obviamente, se han aprobado en el curso de estos meses una serie de normas como las que ya se han señalado sobre paridad y alternancia, los plazos para la afiliación de miembros o integrantes de los partidos políticos que puedan postular válidamente, y una de ellas, la que nos interesa destacar, ha sido publicada el sábado pasado, hace 4 días, la ley 31.038, que establece las normas transitorias en la legislación electoral en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19. Y específicamente, vamos a ver ahora la siguiente diapositiva, por favor, en lo relacionado a las elecciones internas de los partidos políticos.
Como ustedes saben, la aprobación de las normas evidentemente supone un previo debate porque existen diversas posiciones a nivel del Congreso de la República como foro político de deliberación. También existen actores externos a la deliberación del Congreso de la República y a su vez también los organismos electorales han llevado una posición acerca de cuál es la mejor manera para organizar un proceso electoral tanto hacia el 2021 como el proceso democrático interno de las organizaciones políticas, teniendo como norte efectivamente la realización de procesos que sean democráticos, que sean transparentes, que sean confiables y que permitan presentar a la ciudadanía las mejores opciones en el proceso electoral general. Es decir, de lo que se trata de asegurar es que las organizaciones políticas presenten a los mejores cuadros, a las mejores opciones para la ciudadanía el próximo año. Entonces, uno de los primeros puntos a debatir al interior de la Comisión de Constitución en lo relacionado a la organización del proceso para elegir los candidatos es quién debe realizar las elecciones internas. Y en el debate se enfrentaron evidentemente dos posiciones que responden a dos formas de concebir evidentemente a los partidos políticos. Una primera que señaló que deberían ser los propios partidos quienes se hagan cargo de la elección de los candidatos. Y es como ha venido sucediendo en la historia de los partidos políticos en nuestro país hasta el año 2018, cuando entra en curso la reforma electoral que establecía ya que sean los organismos del sistema electoral quienes tengan que realizar estas elecciones internas. Y la otra posición era, no debemos dejar, dice esa posición, no debería dejarse en manos de los partidos políticos elegir a los candidatos que presentan a los ciudadanos, a establecer el menú que tienen los ciudadanos a la hora de ir a votar. Más bien deberíamos confiar en entidades autónomas como las del sistema electoral para llevar a cabo este proceso de elección interna de candidatos. Siguiente, por favor. Otra de las cuestiones a resolver en el debate parlamentario fue quiénes son los que están facultados de elegir los candidatos, es decir, cuál es la modalidad a utilizarse. Sea que lo elijan los propios partidos o sea que lo elijan o organicen el proceso electoral interno las entidades del sistema electoral, ¿cuál es la modalidad que debe utilizarse? Una elección directa de un afiliado a un voto, es decir, donde cada afiliado asista en el proceso electoral y tenga la capacidad, al igual que el resto de afiliados de una misma organización política, para elegir a quienes lo van a representar en las justas electorales, o seguir una antigua usanza de los partidos políticos, es decir, que se elijan a los delegados y sean los delegados quienes elijan a los candidatos. Evidentemente, hay diferencias sustantivas. Hay diferencias sustantivas entre una y otra modalidad. Mientras una elección directa en la cual el afiliado a la organización política elige a su candidato, evidentemente consideramos que contiene una mayor cuota de legitimidad de esos candidatos así elegidos. A diferencia de una votación indirecta en la que los afiliados eligen al delegado y el delegado se reúne con sus pares, con otros delegados y eligen a los candidatos. No vamos a calificar en este momento si una u otra es más o menos democráticas. Evidentemente, cada una de estas opciones tiene sus virtudes y cada una de estas opciones tiene sus bemoles. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue la posición que llevaron en este debate parlamentario cuando fueron invitados las entidades del sistema electoral? La posición fue: el proceso electoral democrático interno de las organizaciones políticas debe ser organizado por las entidades del sistema electoral. Y esto no porque fuera una posición novedosa. Como había señalado al inicio, ya hubo un primer intento de reforma, ¿no?, de la legislación electoral en el año 2018. Y este primer intento de reforma electoral había establecido en buena cuenta que no más se iban a permitir las elecciones a través de delegados, sino que iba a realizarse ya por fin un proceso democrático abierto, incluso a través de procesos abiertos, simultáneos y obligatorios, es decir, unas primarias en las cuales podían participar todos los ciudadanos inclusive para
poder elegir a quiénes iban a ser los candidatos de los partidos políticos. Y esto partía de una concepción muy importante. Los partidos políticos no podían verse como entidades privadas, donde un grupo de personas evidentemente tienen un interés común, un interés legítimo, desde luego no habría por qué dudar de ello, y intentan autorregularse. Pero los partidos políticos son más que asociaciones civiles, son más que asociaciones de personas. No solamente por la importancia, por la función que cumplen. Solamente a través de partidos políticos, a diferencia de otros países, se puede postular. Un ciudadano no puede postular una candidatura independiente. Un ciudadano tiene que acudir a un partido político e intentar ser nominado, ser inscrito como candidato a través de los partidos políticos. Por eso es que, utilizando términos coloquiales, se dice, ¿no? Los partidos son quienes nos presentan el menú de candidatos. Entonces la ciudadanía no asiste a un proceso electoral a escoger a cualquier candidato que se postule individualmente, sino que pasa el tamiz, pasa el filtro del partido político. De allí la importancia de que la decisión acerca de quiénes son los candidatos, acerca de cuál es el menú electoral, no quede solamente en manos de los partidos políticos, porque no es, evidentemente, una situación que le atañe únicamente a ellos, sino que precisamente al convertirse en las opciones que los ciudadanos tienen, y solamente esas opciones, que son los candidatos de los partidos políticos, importa necesariamente que el Estado en su conjunto se interese en que esos candidatos sean las mejores opciones que los partidos puedan representar, por lo menos las más representativas. Es decir, que si los partidos políticos tienen afiliados, los afiliados tengan la posición, tengan el poder de poder definir, quiénes son estos candidatos. Entonces, esta posición institucional de OMP, de RENIEC, señala, y del Jurado Nacional de Elecciones, señalaba evidentemente que era necesario, número uno, que el RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, elabore el padrón de los afiliados con información proporcionada por el Registro de Organizaciones Políticas. La OMP organice y ejecute el proceso electoral y el Jurado Nacional de Elecciones fiscalice el proceso electoral. Esa fue la posición de los tres organismos del sistema electoral hecha a conocer a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que señaló después del debate y después de escuchar diversos puntos de vista? ¿Qué es lo que se encuentra aprobado actualmente en la Ley 31.018 del 22 de agosto del 2020? En este debate de posiciones se estableció evidentemente que no podía dejarse de señalar que existen los partidos políticos, que los partidos políticos también deben de gozar de autonomía, pero evidentemente todo aquello que sea organización del proceso electoral debe ser materia de definición por parte de las entidades del sistema electoral. Y más bien las organizaciones políticas establecían, de acuerdo a lo que señalara su estatuto, los requisitos para ser candidato. Las entidades del sistema electoral, ni la OMP, no van a decir, estos tienen las condiciones para ser candidatos, estos son los requisitos para ser candidatos. Será la propia organización política, de acuerdo a su normativa interna, la que, en ejercicio de su autonomía, establezca cuáles son los requisitos para ser candidatos, cuáles son los candidatos sometidos a, cuáles son las candidaturas sometidas a elección interna, porque evidentemente la norma electoral establece un porcentaje máximo de libre designación. Entonces, será evidentemente será establecido por el partido político cuáles serán aquellas candidaturas que pasan, por ejemplo, al rubro de los designados y cuáles son sometidos a elección interna siempre y cuando no se violente este porcentaje establecido por ley. Ahora, algo muy importante, y que si bien es cierto no fue la posición de los órganos del sistema electoral señalada públicamente, es que la ley establece que será la propia organización política quien señalará qué modalidad de elección va a escoger. Es decir, será la organización política la que diga, como partido político queremos llevar a cabo unas elecciones a través de un afiliado, un voto, siendo el afiliado quien directamente elija al candidato. O podrá a su vez elegir la opción de elección a través de delegados. Es decir, los afiliados en un proceso electoral previo o en una primera fase eligen a los delegados
y estos a su vez, en una fase posterior, eligen a los candidatos. Es decir, no se hizo caso a la posición de las entidades del sistema electoral, sino que se optó por dejar a la libre elección de las organizaciones políticas señalar si van a elegir la modalidad de un afiliado en voto o si van a elegir la modalidad a través de delegados. Pero en ambos casos, como lo vamos a ver después, señala la ley que deba ser la Oficina Nacional de Procesos Electorales quien reglamente este proceso de elección. Siguiente, por favor. Entonces tenemos una previa, una anterior. Tenemos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales ejecuta el proceso electoral y a su vez aprueba el reglamento de elecciones internas. Este reglamento de elecciones internas, como ya he señalado, no va a contener los requisitos ni las características de las candidaturas. Eso es algo que la ley ha dejado a las organizaciones políticas, pero sí va a establecer cuáles son las etapas de este proceso electoral interno. Va a establecer el cronograma, junto con la OMPE, el cronograma de las elecciones internas, establecer en qué momento deben definirse las candidaturas, en qué momento se cierra el padrón electoral por parte de, el padrón de afiliados, perdón, por parte de la RENIEC. Va a establecerse estos reglamentos, tanto el reglamento de elecciones internas como el cronograma electoral, la fecha exacta en la que este proceso electoral interno se va a llevar a cabo. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los próximos pasos? Ya hemos ido adelantando algo, ¿no? Los próximos pasos es, la OMPE va a aprobar un reglamento de elecciones internas señalando cada una de estas etapas, señalando cuándo deben estar listas las candidaturas, cuándo se va a convocar estas candidaturas, qué día se va a realizar el proceso electoral interno, cuándo, por ejemplo, las organizaciones políticas deben definir la modalidad, ¿no? Deben definir, como organización política, deciden autónomamente si optan por la modalidad de un afiliado a un voto o si optan por la modalidad de delegados. Y la OMPE va a fijar, si se opta por esta posición, el cronograma y las fechas van a ser estas. Si se opta por la otra modalidad, la fecha, el cronograma y las etapas van a ser estas, ¿no? ¿Qué es lo importante resaltar en esta parte y que es de bastante interés de las organizaciones políticas? Es de resaltar que cuando la OMPE reglamente las elecciones internas, es decir, reglamente una parte de la ley que acaba de ser publicada el sábado pasado, va a tener que señalar los aspectos que atañen a la organización del proceso electoral y aquellos aspectos que no atañen a la organización del proceso electoral en sentido estricto. Entonces, la OMPE tendrá que fijar en su momento, en los próximos días, cuándo las organizaciones políticas tienen que, número uno, remitir las candidaturas que van a ser sujetas a consulta o van a ser sujetas a elección interna. No va a ser la OMPE la que le va a decir, lleva a cabo tu proceso interno y determina tú las candidaturas que van a las elecciones o a las primarias internas. Serán las propias organizaciones las que tendrán que acoger las iniciativas, por ejemplo, de los candidatos y de acuerdo a sus normas propias tendrán que definir este cumple con los requisitos que establece su estatuto o su propia normativa electoral y por lo tanto está apto para ser un candidato que asiste a las internas. OMPE señalará efectivamente cuándo se han de realizar las fechas de las elecciones internas, cuándo se han de constituir, por ejemplo, en el caso de utilizarse alguna de las modalidades, las fechas de realización y las fechas de convocatoria. Ahora, otro de los pasos importantes a seguir es la definición, por ejemplo, a nivel de ciudadanos residentes en el exterior, que ya ha sido aprobado, una de las normas también aprobadas por el Congreso de la República, que van a tener una representación en el siguiente periodo parlamentario, definir cuáles son las ciudades del exterior en las que se utilizará el voto electrónico no presencial. Y esta sí es una posición importante de señalar. Es decir, en un primer lugar, en las internas, la propuesta de OMPE es que las elecciones internas, por este contexto de pandemia, se realice a través
de la solución del voto electrónico no presencial. Una solución del voto electrónico que ha venido siendo utilizada desde hace 11 años con resultados exitosos. Tenemos que hacer aquí la aclaración que estamos hablando de la votación electrónica no presencial, es decir, no aquella que se ha venido utilizando en los procesos electorales de calendario ordinario, sino aquella que la OMP ha venido utilizando en los procesos de asistencia técnica, incluso las organizaciones políticas o algunas organizaciones de la sociedad civil, como colegios profesionales, como universidades. Es bueno aclarar que esta solución se encuentra auditada en sus diversos aspectos y está obviamente en curso un proceso de auditoría del software de esta solución del voto electrónico no presencial. ¿Esto por qué? Porque cuando la ley aprobada el sábado pasado señala que la OMP puede hacer uso de medios electrónicos para la organización de las elecciones internas, hace la salvedad que para que puedan ser utilizados, estos procesos deben ser auditados. Y efectivamente han sido auditados en parte. En lo que falta auditar está en curso un proceso de auditoría precisamente para asegurar la confiabilidad, para asegurar la transparencia, para garantizar que los resultados electorales sean aquellos mediante los cuales se transmitan la voluntad, en este caso de los afiliados que asistirán a votar a sus elecciones internas. Entonces, cuando se señala en la ley que queda a decisión de la OMP si se utiliza o no se utilizan los medios electrónicos previamente auditados, la OMP ha adoptado la decisión de que precisamente por el contexto de la pandemia, lo que se va a utilizar es esta solución del voto electrónico no presencial, porque de lo que se trata de evitar es que ahora en el mes de diciembre, que es la fecha aproximada, ¿no?, de las elecciones internas, tengan que asistir los ciudadanos o los afiliados a los partidos políticos, tengan que asistir evidentemente a aglomeraciones en sus propios locales partidarios o en locales acondicionados especialmente para ello, porque esto puede suponer evidentemente riesgos de contagio. Entonces, lo que se quiere es que los procesos electorales internos sean llevados a cabo a través de la solución del voto electrónico no presencial. Y la aclaración para culminar es que esta herramienta del voto electrónico no presencial está pensada para la realización de los procesos democráticos internos de las organizaciones políticas y no aún, por lo menos hasta la fecha, para que sea utilizada en el territorio nacional en las elecciones generales del 2021. Por la sencilla razón de que se espera que hacia el primer trimestre del próximo año esta situación de la pandemia pueda ser ya controlada y podamos evidentemente arribar a un proceso electoral en el mes de abril con también medidas de seguridad evidentemente, pero no frente a esta situación o frente a esta coyuntura de contagio tan generalizado que tenemos. Lo que sí se ha previsto es que para el 2021 la solución del voto electrónico no presencial pueda ser utilizado en algunas ciudades del exterior del país, porque allí evidentemente sabemos que porque los ciudadanos no se encuentran en la misma cantidad en todas las ciudades del exterior, es muy difícil para los ciudadanos trasladarse a otras ciudades, a veces en avión, a veces por carretera, a con distintos tiempos, ¿no? Entonces eso genera un ausentismo. Por eso es que para el 2021 sí se encuentra previsto llevar el voto electrónico no presencial a ciudades del exterior del país. Para las elecciones internas de los partidos políticos en diciembre del 2020 se va a utilizar el voto electrónico no presencial. Está por definir en qué medida, y es muy probable que no se use el voto electrónico no presencial para abril del 2021 en el territorio nacional, por las consideraciones que ya he señalado. Entonces, para cerrar esta exposición, un poco la preocupación de las entidades del sistema electoral ha sido organizar las elecciones internas del país, asegurar que evidentemente las candidaturas o el menú electoral que se le presenta a la ciudadanía sea el mejor posible, entendido mejor como el más legítimo, el que se deriva de la voluntad de los afiliados. Si bien es cierto, no se ha arribado a la propuesta inicial
¿no?, de la OMP, que era de la modalidad de un afiliado de un voto que considerábamos la más idónea, sí se ha arribado a la posibilidad de que sea la organización política quien elija cualquiera de las dos modalidades, afiliados a través de votación directa o a través de delegados. Pero en cualquiera de los dos casos está asegurada la participación de la OMP en ese proceso democrático interno, de alguna manera para coadyuvar a que la elección por parte de los afiliados y el menú electoral sea el mejor posible y que fuera este el presentado hacia la ciudadanía el próximo año 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu exposición. Y de inmediato vamos a ir a la ronda de preguntas. Vamos a empezar contigo, que acabas de terminar la exposición. Justo hay muchas preguntas en relación a tu exposición. Nos pregunta Marco Condori, ¿hasta cuándo tiene plazo la OMP para que emita el reglamento correspondiente para la organización y ejecución del proceso de elecciones internas? Es una pregunta. Sebe Stajan, no, ¿se va a aplicar el porcentaje del 25% de invitados y designados, puesto que la ley promulgada no precisa este extremo? ¿Cuál es la estrategia de OMP o que seguirá OMP para las próximas elecciones generales, dada la coyuntura debido a la pandemia en cuanto a las colas? Bueno, es algo que ya has respondido, nos pregunta Sarita Noelia. Y finalmente, una consulta de Jaime Che, ¿cuándo se realizarán las inscripciones de los nuevos simpatizantes de los partidos políticos y cuál será la modalidad por la cuarentena COVID? Esas tres preguntas. Sí, perfecto. A ver, hay que tener en cuenta, antes de la respuesta puntual, qué es lo que espera evidentemente el público, hay que tener en cuenta que nos encontramos en un proceso de cambio de las autoridades del sistema electoral. No debe perderse de vista, evidentemente, la coyuntura en la que nos encontramos, ¿no? De las 7 autoridades del proceso electoral, es decir, 5 magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, un jefe de OMP y un jefe de RENIEC, las 3 entidades, 5 de estas 7 autoridades están siendo cambiadas. El día de mañana sale publicada los ganadores del concurso público por parte de la Junta Nacional de Justicia, de quienes el concurso público para la elección de los jefes de RENIEC y de OMP. Está en curso la elección a través del Colegio de Abogados de Lima de su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo menos ya se ha ratificado al representante del Ministerio Público. Está también en curso la elección del representante de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades nacionales. Entonces, esto evidentemente influye, ¿no? Influye en los niveles de coordinación que se puedan realizar. La ley ha sido aprobada el sábado pasado, pero a partir del 1 de septiembre ingresan nuevas autoridades en RENIEC y en OMP mismo, ¿no? Porque mañana salen los resultados y el 1 de septiembre ya toma posesión el nuevo jefe de OMP y jefe de RENIEC. Eso lamentablemente, ¿no? Limita un poco las posibilidades de coordinación, porque finalmente las nuevas autoridades vendrán con sus propios criterios para definir estas cosas que nos estás preguntando, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, la actual gestión de OMP y la actual gestión de RENIEC y los actuales miembros del jurado con quienes se han tenido los mayores niveles de coordinación están en la tarea de definir estas fechas y definir estos ítems o estos hitos lo más rápido posible, porque ya hemos señalado al inicio de la exposición que mientras más se demore la definición de las normas y más se demore incluso el nivel reglamentario, más perjudicial es para la organización, más perjudicial resulta para la organización propia de las elecciones internas. Entonces, estimamos que hacia la primera semana del mes de septiembre se pueda definir ya este reglamento de elecciones internas, ¿no? Respecto a los requisitos para incorporarse como afiliado de la organización política, yo, de las organizaciones políticas, según lo señalado en esta ley
establece el plazo del 30 de septiembre para o constituir o para organizar políticas o para afiliarse, yo sí me eximiría de esa respuesta porque es obvio que le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones establecer el detalle, establecer la definición al respecto. Yo obviamente mantengo una posición institucional y solamente quisiera limitarme a los temas que tengan que ver con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Ok, perfecto. También cuál es la estrategia que tiene OMPE para las elecciones generales en el marco del COVID. Sí, perfecto. Muy importante la pregunta porque eso sí ha sido materia de discusión a nivel del Congreso de la República. OMPE ha propuesto de las dos cosas más importantes, ¿no? Ha propuesto de las dos cosas más importantes que se han aprobado como reglas para las elecciones generales del 2021 es, en primer lugar, la ampliación de los locales de votación. Es decir, si en los procesos electorales anteriores asistíamos nosotros y éramos testigos, evidentemente, de que en locales de votación existía un número de mesas, ¿no? Mesas de votación, y esto a su vez suponía la aglomeración en ciertos momentos del día, en ciertos momentos de la jornada electoral. Lo que ya se ha establecido y se está en coordinación, en primer lugar, con el Ministerio de Educación, es poder contar cada vez más con mayor cantidad de colegios. De ser posible, duplicar la cantidad de locales de votación para, evidentemente, espaciar la ubicación de las mesas de votación. Porque si nosotros consideramos que si en un local ingresaba una determinada cantidad de mesas de votación, ahora con 2 locales ingresaría la mitad de mesas de votación por cada uno de estos locales. Es decir, de lo que se intenta es aumentar la cantidad de locales de votación para bajar la densidad de mesas de votación y evidentemente bajar la densidad de la asistencia o de electores en esas mesas de votación. A su vez también ya ha sido aprobado la ampliación de la jornada electoral. Si antes la jornada electoral iba desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ahora se ha ampliado a 4 horas a propuesta de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que comience a las 7 de la mañana y termine a las 7 de la noche. Esto evidentemente con la finalidad de evitar aglomeraciones. Ahora, va a quedar también, y en eso se está en conversación con el propio Jurado Nacional de Elecciones, para ver si se establecen, como ha ocurrido en otros países, recogiendo experiencias de otros países que han realizado, como República Dominicana o están por realizar Uruguay, países de la región con realidades más cercanas a la nuestra, qué otras formas podemos utilizar, qué otros mecanismos podemos utilizar para evitar estas aglomeraciones, para evitar estos errores, por ejemplo, que hemos visto en el aeropuerto, en los medios de transportes, como parte de un aprendizaje acerca de qué es lo que no se debe hacer para evitar y proteger a la ciudadanía frente al COVID-19. Otra de esas cosas podría ser, digamos, establecer franjas u horarios de acuerdo a las edades para asistir a votar. Pero eso no está en la ley y todavía no se encuentra definido. Evidentemente estamos pensando en el panorama de abril del 2021. Y se está realizando las coordinaciones con las entidades del sistema electoral al respecto. Pero por lo pronto podría señalar esas dos que he señalado, que he mencionado. La mayor cantidad de locales de votación, evidentemente la reducción de la cantidad de mesas por locales de votación y la ampliación de la jornada electoral desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y algunas medidas adicionales, ¿no?, que eviten el contacto, que preserven la distancia social, que se ha demostrado que es el mecanismo probablemente más eficaz para evitar este problema de la pandemia del COVID-19. Listo, Fernando, muchas gracias. Vamos a pasar con nuestro siguiente invitado, con el señor Núñez, para responder algunas preguntas que nos han hecho llegar para él. Dice Rafael Enrique, las elecciones internas tendrían que ser solamente entre militantes y no como se pretende, en el que cualquier ciudadano puede votar en tal o cual sentido o por tal o cual candidato. Creo que está confundiendo un poco las internas con las primarias. Dice, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, ¿qué alternativa podría implementarse para la elección a fin de no aglomerar personas? Esas consultas, señor Núñez.
Miguel, buenas tardes otra vez. Gracias por la pregunta. Tengo por el interno tres, cuatro preguntas que me hicieron por problemas de conexión interna. Las voy a contestar de seguida. Víctor, Esteban y Anita preguntaban precisamente sobre el tema de cómo votar en vista de que tenemos la distancia social. Ahí, por supuesto, yo me rijo por el experto, que es Fernando, que acaba de exponer las distintas alternativas o escenarios que ustedes han pensado para facilitar el voto ese día en los procesos internos. Pero bueno, a problemas extraordinarios, soluciones extraordinarias. Yo pienso que se podrían habilitar, aparte del voto electrónico no presencial, que tendríamos que probarlo muy bien porque hemos tenido problemas con el voto electrónico presencial en algunos lugares. Entonces habría que probar muy bien el voto electrónico no presencial. Bueno, la idea de hacerlo en parques, en plazas, en estadios, en los patios de las casas alrededor de la casa partidaria, o pedirle al municipio que nos permita cerrar un par de calles alrededor de una de las casas partidarias para hacer la elección. Por eso digo, hay que estudiar un poco la posibilidad para que a problemas extraordinarios le demos soluciones extraordinarias. Y Rafael Enrique me comenta de que, bueno, de que él piensa que solamente deben votar los militantes. Ya te di mi opinión, estimado. Yo creo lo mismo. El sistema que se está planteando es de unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero en mi modesta opinión, yo soy partidario de que en mi familia yo dejo entrar al que yo quiero para que vote por mí o por mis allegados. Por lo tanto, ese es mi criterio, es mi forma de ver las cosas. Y Álvaro me pregunta sobre si los candidatos o precandidatos deberían ser precampañas para posicionarse dentro del partido, pero por supuesto, es más, estimado Álvaro, la mayoría de los precandidatos ya está haciendo precampañas de posicionamiento entre la gente que pudiera votar por ellos. Esas son las preguntas que me han tocado. Disculpen los problemas de conexión y aprovecho para agradecerle, a pesar que voy a estar hasta el final, agradecerle a la OMPE por esta extraordinaria oportunidad de comunicarse con la ciudadanía a través de la modesta opinión de nosotros los expertos. Buenas tardes. No, a usted, señor Núñez, por su tiempo. De hecho, la intención de la OMPE organizando estos diálogos electorales es justamente eso, educar a la ciudadanía en estos temas que son poco frecuentes en los medios, pero que realmente son de importancia para el país, ¿no? Vamos a pasar ahora con José Tello. Yo ya le he hecho pasar por WhatsApp algunas preguntas, pero le leo algunas que nos ha hecho llegar a través de nuestras redes sociales, nuestros seguidores. Ana María Zúñiga, ¿existe alguna sanción si no se realizan elecciones internas? Porque muchas agrupaciones hacen eso y solo eligen el comité a los candidatos en base a distintos criterios, prefiriendo, ¿no? ¿Qué sanción tienen si es que no realizan elecciones internas? Hay un mínimo de tiempo que tiene que tener el afiliado a una organización política para participar en elecciones internas, nos pregunta Ángela Rose Luna, ¿no? Y hay un mínimo, es igual, similar, pregunta Ángela Rose, ¿qué sanciones tienen los partidos políticos que cometan delito o falta durante la elección interna? Nos pregunta Liliana Brones Flores. Señor Tello. A ver, vamos nosotros viendo por partes todo esta inquietud que tienen los diferentes amigos que han hecho las preguntas. Vayamos por algo. Para las elecciones internas, las personas tienen que tener una afiliación al partido político cuyo límite, y está claramente establecido en la norma, es el 30 de septiembre del año 2020. O sea, hasta el 30 de septiembre del año 2020 uno tiene que estar inscrito, pero aproximadamente hasta el 23 de diciembre, si se trata de el haber pertenecido a otro partido político, pues bien, hasta el 23 de diciembre del año 2019, la persona tiene que haber renunciado al partido. ¿A efectos de qué? De poder estar ahora expedita para poder participar en la elección. Esas son normas que están vigentes y que obviamente son de aplicación. Ahora, sobre el tema de las elecciones internas, si estas se llevan a cabo,
muchas veces de manera ya concertada. Esa es mi crítica justamente con la elección por delegados. Quiero ser bien contundente en eso. Para mí es una elección que sí tiene un truco. Normalmente, y lo vuelvo a resaltar, cuando escogemos un militante un voto, es una elección democrática. La opinión que doy, también quiero ser bien claro, es a título personal, desde una perspectiva técnica y personal. Esto de la elección de un militante un voto es lo más transparente y democrático. ¿Por qué? Porque es el universo de electores y no un colegiado, un grupo de delegados los que elige. Llevarnos a una elección donde los delegados son elegidos por un militante un voto, o sea, hay una primera elección, y pasar a una segunda en la cual estos delegados, quizás negociando con las élites partidarias, terminan escogiendo la terna de candidatos que van a postular a las elecciones generales de 2021, es malo. Honestamente, yo no lo veo, o sea, veo de que hay un uso evidente por el marco normativo de esa libertad, esa autonomía privada que tienen los partidos políticos, pero me parece que esto sí sería complicado. Y su duda respecto a una posible digitación sí es probable, porque eso no lo pueden controlar ni la OMP, ni Jurón, ni RENIEC. ¿Quién va a controlar, por ejemplo, si es que los miembros de delegados tienen reuniones, llamadas telefónicas? Por Dios santo, ¿quién le va a levantar el secreto de las llamadas? ¿Quién? Ahora que están los Zoom, que estamos incluso en un evento que se está realizando a través de la internet, de las redes, se está difundiendo, ¿qué control hay sobre esto? O sea, ya, correcto, ¿qué puede fiscalizar el jurado? ¿Qué puede fiscalizar la OMP? Bueno, la OMP no fiscaliza, hago la aclaración, es jurado. La OMP organiza el proceso. No tienen nada, o sea, no pueden involucrarse hasta ese punto, ese nivel de seguimiento, de exactitud. Cosa que, por ejemplo, se podría evitar si las elecciones todas fueran un militante un voto. Entonces, sí hay que tomar en cuenta esto porque me parece que, la verdad, los electores tenemos que, por último, ver bien cuáles son los partidos que tienen un militante un voto, cuáles son los partidos que tienen una más ancha base, más democrática en su procedimiento electoral y cuáles son otros pues, que van por esta fórmula de delegados que, repito, nos llevan a 2 elecciones, nos complican más la figura y no garantizan el nivel de democratización que estas elecciones podrían tener. La fórmula ideal con la participación de los 3 organismos electorales era un militante, un voto. Lamentablemente, eso no se ha dado. Gracias. Y quería justamente también sumarme a el agradecimiento no solamente por estas últimas preguntas, sino también a la OMP por este espacio que se ha generado como para tocar diferentes ángulos, ¿no? He escuchado a Fernando impecable exposición, obviamente la exposición institucional de todo lo que ha venido diciendo hoy el profesor, el maestro Núñez, Luchito Núñez, con definitivamente pues este raconto de una serie de conceptos que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Conceptos propiamente politológicos, un desarrollo muy característico de él, impecable, de una serie de figuras que hay que tener en cuenta en un modelo de democracia representativa como el que tenemos. Y finalmente, bueno, también reitero ese agradecimiento porque la ciudadanía en estos periodos tiene que estar muy atenta al devenir de la normatividad electoral que va a seguir siendo aprobada hasta el 28 de septiembre. Recordemos que el Congreso se dio, apenas instaló un plazo de 6 meses para poder legislar en materia electoral, algo que incluso nació mal, por lo hace crítico, pero siempre con un mensaje constructivo. Lo voy a dar a continuación. Primero la crítica. Crítico en el sentido que se debió haber aplazado el plazo de convocatoria de la elección para que no calce, ¿no?, en el mes de julio, cuando la legislación electoral termina en el mes de septiembre, 28 de septiembre para ser más exacto. Se pudo haber regresado a ese periodo de casi 6 meses antes de la elección y de haber tenido una convocatoria como ocurrió en el año 2015 respecto a las elecciones del 2016 en octubre del 2015. Pero en fin, o sea, son cuestiones que se van dando porque tenemos un proceso electoral convocado y lo importante, y quizás a reflexionar, es los 3 organismos electorales hacen bien su trabajo. Los 3 organismos electorales ponen mucho, y es más, los niveles de legitimidad ciudadana que tienen expresan que la gente sí confía en los organismos electorales. Sin embargo, ese Congreso es el que tiene que dar la talla en los últimos meses que quedan antes de la elección y específicamente debería tener mucha prudencia en lo que pudiese sacar en normatividad electoral de acá al 28 de septiembre que viene. Es una opinión personal, como le digo, con un sustento técnico, y en todo caso hay que dejar pues de que las cosas vayan llegando de manera temperada, de tal manera que podamos nosotros tener pues unas elecciones que
nos den en el Bicentenario la tranquilidad de los peruanos que la democracia en el Perú ha venido a quedarse para siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José, por la solución de las consultas a nuestros seguidores. Y nada, con tus palabras, dar también las gracias a nuestros 3 expositores que nos han acompañado el día de hoy y que han compartido su tiempo para dar un poco más de información a la ciudadanía sobre estos procesos que, como bien dijo el señor Núñez, son de interés de los militantes, de las agrupaciones. La trascendencia es importante para la democracia, ¿no? Y me quedo con esa frase, ¿no? De que la democracia empieza por casa. Muchas gracias a ustedes y a nuestros seguidores, decirles que este jueves no se pierdan el siguiente diálogo electoral. El tema a tratar será el Distrito 27, que recién se ha aprobado la representación de los peruanos en el extranjero. Así que nada, tenemos más por conversar este jueves en los diálogos electorales de OMPE. Muchas gracias a nuestros invitados. Nos vemos hasta el jueves. Chao, chao.